requisitos muy específicos. Si se me permite la analogía, es una especie de rompecabezas en donde si nos faltara alguna de las piezas, ya no se le puede imputar el delito a la persona porque efectivamente la excepción de que el delito no se encuentra configurado. Por eso es muy importante analizar siempre los elementos del tipo según la teoría que el sistema penal tiene, y en este caso el señor fiscal efectivamente entendió que no tiene el elemento causal, el nexo de causalidad. Que los delitos de homicidio es necesario, porque es un delito de resultado humano, la afectación de la víctima. Es muy importante entonces para entender por qué el señor fiscal solicita el sobreseimiento por falta de este elemento. No puede armar esta especie de rompecabezas que ella nos refiere. ¿Cuál es el hecho concretamente que tiene que armar el fiscal? Es el que acusó, que formuló los cargos. Y aquí permítaseme recordarlo. El fiscal acusó en la formulación de cargos que el día 20 de julio de 2022, siendo aproximadamente las 6 horas, ha habido un llamado telefónico personal policial de la seccional 28 de Villa La Costura, más precisamente en los objetos González Darío, el cabo primero Mora Erwin, el móvil policial JP 500 y el cabo primero Bravo, Alejandro, junto al cabo primero Víctor Muñoz, del móvil policial JP 355, se presentaron en el domicilio de calle Montalvo 234, Casa 3 de la ciudad de Villa La Costura. Se detalló que en el interior de la vivienda se encontraba Robinson Leonardo Gatica, portando un arma blanca, con el cual se encontraba causando daños en el interior de su morada. Allí estaban presentes Paola Chumuy, pareja de Robinson Gatica, junto a los 3 hijos menores de edad común de la pareja. Siendo el señor fiscal en la acusación de la formulación de cargos, durante el desarrollo de la intervención en la morada, en el primer momento el personal policial intentó detener a Robinson Gatica en el interior de la morada, para lo cual hicieron uso de la fuerza física contra el cuerpo de Robinson. Entre dichos actos se aplicaron patadas en la zona de la cabeza y demás partes del cuerpo, no pudiendo completar el objetivo ante la oposición que ofrecía Robinson Gatica, que tenía un cuchillo en su cuerpo y que usaba además, por supuesto, y que por esto lesionó en la pierna al imputado González y en la zona del hombro al imputado Verde. Ante esta situación, los imputados se retiran de la casa permaneciendo en la parte exterior. Más, el oficial David Cuevas, quien se presenta en el lugar, prestar colaboración en el procedimiento, y el personal policial hizo uso de la escopeta con perdigones de goma, y Víctor Muñoz se efectuó un disparo con forma reglamentaria y que no había impactado en el cuerpo de Robinson David. Permaneciendo el grupo policial en la parte exterior de la vivienda, mientras en el interior se encontraba ahora Chumuy y Robinson David. Se estableció también que posteriormente, y previo a los testigos de la pareja, Paola Chumuy logra sacar el cuchillo a Robinson Gatica de sus manos, seguido, en lo cual Paola Chumuy sale de la casa, arroja el cuchillo, quedando Robinson Gatica solo y desarmado en el interior de la vivienda. Es así que la policía vuelve a efectuar disparos con punta de goma y se solicita a Robinson Gatica que se arroje al piso. Los miembros del personal policial vuelven a ingresar a la vivienda y allí realizan actos tendientes a la aprehensión de Robinson Gatica, momento en el cual, en abuso de sus funciones, toda esta Robinson Gatica se encontraba ya desarmado y lo superaban en número, le efectuaban golpes, causándole innumerables lesiones. Luego lo esposaron con sus manos en la espalda, permaneciendo en el piso boca abajo, muriendo en aquella posición. De hecho, este rompecabezas que la Fiscalía de Bernal efectivamente lo calificó como constitutivo del delito de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones de los miembros policiales. Entonces, el nexo de causalidad, ¿qué es lo que aquí el señor fiscal está pidiendo que efectivamente se tenga por no delicados? Es vincular las sanciones que realizaron los policías, esto es, los disparos, las patadas, las lesiones, estas acciones de los policías con el resultado, es decir, con la pérdida de la vida del señor David. Porque efectivamente el homicidio lo que busca es proteger el bien jurídico de la vida de las personas. Este análisis se tiene que hacer ex ante, es decir, que los policías tienen que saber antes que con su accionar van a lesionar la vida. Porque si no, efectivamente no se les puede imputar por el principio de culpabilidad. Por eso entonces es importante que es necesario hacer este primer juicio antes, los autores tienen que haber sabido antes que todas sus acciones tendían a aumentar el riesgo, que es lo que necesita la teoría de la causalidad, aumentar el riesgo respecto de la vida del señor Gatica. Entonces aquí se tiene que entrar siempre el investigador, en este caso el fiscal o el juez, al momento de analizarlo, se tiene que colocar en situación de los autores, con el conocimiento del autor, las posibilidades del autor, y
y además después también se hace una valoración y se verifica si en el resultado típico, en este caso la muerte sistemática, se pueden vislumbrar vestigios de estas acciones que los diputados hicieron, y entonces de ese modo existe nexo de causalidad. Esto nosotros tenemos que analizar con la prueba. Para analizar esta prueba tenemos los parámetros de la sana crítica racional y los parámetros de Casal, que la Corte ha dicho que usted tiene que utilizar en todos los mayores sentidos posibles para no hacer 20, muchas veces lo mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que para saber cuál es la muerte y entonces entender que estas acciones de los diputados tuvieron un impacto en ese resultado, es necesario acudir a la prueba médica. Por eso esta causa fue tan compleja, porque efectivamente son los médicos los que dan motivos específicos de la muerte de una persona. Esto, vuelvo a repetir, es complejo, es lo que más complejizó la causa. Fue una cuestión absolutamente extraordinaria, porque no solamente se hicieron pericias, sino se hicieron autopsias y se hicieron exhumaciones de cadáveres, se hicieron juntas médicas, se llevó a la corte. Esto fue un paso absolutamente complejo, todos los efectos de poder determinar concretamente la causa de la muerte, porque justamente es lo necesario en la causalidad. Aquí tengo que manifestar que efectivamente, y ya sintetizando con mucha brevedad, que la primera aproximación en torno a la muerte fue la portada el mismo 21 de julio de 2022 por parte del doctor Jerez, médico forense, que hizo una aproximación, vuelvo a repetir, respecto de las muertes del señor Robinson Gatica, aplicando el protocolo de Minnesota, e informó que efectivamente no tenía elementos de certeza para establecer la causa de la muerte, y dijo, ya en aquella oportunidad, que debían realizarse exámenes complementarios. Estos exámenes complementarios, el doctor Jerez, vuelvo a repetir porque es muy importante la especialidad, los vincula exclusivamente a la toxicomanía, a la toxicología y a la anatomía patológica. Otra cuestión que también se analizó a efectos de poder determinar la muerte fue lo que tiene que ver con el protocolo, efectivamente la autopsia 133 del 22. Allí también el doctor Jerez ya con el equipo, con todo el equipo y ya participaron allí los peritos propuestos y en fin, pudieron controlar con mayor rigor científico, también siguiendo un protocolo que tiene validez mundial, el protocolo de Minnesota, explicaron que efectivamente desde el punto de vista médico, que vuelvo a repetir, es que determina la muerte de las personas, no había elementos traumáticos que tengan rango suficiente para provocar la muerte de la persona. Fundamentalmente los traumatismos de cráneo y los disparos de arma de fuego. Vuelvo a repetir, aquí entonces no se pudo determinar la causa fehaciente de la muerte.